Gracias, instructor y compañeros en general. Soy la alumna Mary Carmen Paucar Arizapana y en esta oportunidad voy a proseguir con el capítulo 2. Distribución muestral. Distribución muestral para la media con la varianza conocida. Las horas trabajadas semanalmente por los ciudadanos de Lima Metropolitana es de 26 horas. ¿Cuál es la probabilidad de que en una muestra de 384 ciudadanos trabajen 30 horas o más, considerando que la desviación estándar es de 27.455? Aquí tenemos los datos como media poblacional, que es de 26 horas, desviación estándar de que es 27.455 horas, el tamaño de la muestra 384, la media muestra que es 30 horas. Calculamos Z, que Z es igual a la media muestral menos la media poblacional sobre la desviación estándar, que es igual a 30 menos 26 sobre 1.4, que es igual a un total de 2.86. Que ese es el valor de Z, que corresponde a una probabilidad acumulada que es de 0.9979. Por lo tanto, la probabilidad que la media sea menor de 30 es a 0.9979. La probabilidad de que la media sea 30 horas o más es de la probabilidad de X mayor o igual a 30, que es igual a 1 menos 0.9979, que es un total de 0.021. Por lo tanto, la probabilidad de que el promedio de horas trabajadas por los ciudadanos de Lima Metropolitana sea 30 horas o más es del 0.21%. En la B tenemos distribución muestral para la media con la varianza desconocida. Aquí aplicamos las horas trabajadas semanalmente por los ciudadanos de Lima Metropolitana, que es de 26 horas. ¿Cuál es la probabilidad de que en una muestra de 384 ciudadanos trabajen 30 horas o más, considerando que la desviación estándar es de 27.455? Como podemos observar la población, la muestra, la reemplazamos, calculamos la probabilidad del promedio de las horas trabajadas de los ciudadanos de Lima Metropolitana, que sea 30 horas o más, que es del 49.3%. Distribución muestral para la diferencia de medias con varianza conocida. Aquí también detallamos todo aplicando, calculando la confianza del intervalo y del 95%, en lo cual nos pide la diferencia de media entre dos empresas, que es del 0.58 al 3.42 horas. En la D tenemos distribución muestral para la diferencia de medias con varianzas conocidas iguales. Aquí aplicamos este ejercicio. Para ello detallamos la pregunta que son dos universidades en Lima Metropolitana quieren comparar las horas dedicadas al estudio por sus estudiantes, que tomó una muestra de 40 estudiantes a cada universidad, en la media de horas de estudio de la universidad de A, que es a 20 horas, y en la media universidad de la B, que es 22 horas, la desviación estándar de la muestra en ambas universidades, que es de 5 horas, y acá nos pregunta, ¿cuál es el intervalo de la confianza del 95% para la diferencia de medias entre las universidades? Aquí sacamos los datos de la media de universidad A y B, la desviación estándar de la universidad A y B, el tamaño de la muestra de universidad A y B, calculamos las diferencias de medias, sacamos el intervalo de confianza y sale un total de que la diferencia de medias entre las dos universidades es del menos 4.26 a 0.26 horas. En la E tenemos distribución muestral para las diferencias de medias con varianzas desconocidas diferentes. En aquí también aplicamos, calculamos los datos, la desviación estándar, el tamaño de la muestra, las diferencias de medias, el intervalo de confianza, que nos pide el 95% para la diferencia de medias entre los dos hospitales, que saca un aproximadamente en menos 5.22 a 1.22 horas. En la F, distribución muestral para la proporción. Aquí, en una encuesta sobre el uso de herramientas del Microsoft, se encontró que el 60% de una muestra de 400 personas utilizan regularmente el Excel. ¿Cuál es el intervalo de confianza del 95% para la proporción de usuarios del Excel? Sacamos los datos de la proporción muestral, que es el 60%, convertido en 0.60, el tamaño de la muestra, que es 400 estudiantes, nos pide calcular
del intervalo de confianza, calculamos, por lo tanto, el intervalo de confianza del 95% para la proporción de usuarios del Excel, que es del 0.552 a 0.648. La G, distribución muestral para las diferencias de proporciones. Aquí también mostramos una encuesta sobre el uso de reproductores del audio y video que se encontró el 60% de la muestra de 500 ciudadanos de Lima Metropolitana que utilizan regularmente los reproductores de audio y video. Y en una segunda encuesta que realiza en otra ciudad, que el 65% de una muestra de 450 ciudadanos que utilizan regularmente los reproductores de audio y video. ¿Cuál es el intervalo de confianza del 95% para la diferencia de proporciones de usuarios de reproductores de audio y video entre las dos ciudades? Acá recolectamos los datos de proporción muestral de la primera encuesta, la segunda encuesta, el tamaño de la muestra de la primera y de la segunda encuesta, calculamos las diferentes proporciones y el intervalo de confianza que nos pide para la diferencia de las proporciones de los usuarios reproductores de audio y video. Entre las dos ciudades es del menos 0.0108 a el 0.108. Intervalos de confianza. Intervalos de confianza para la media con la varianza conocida. Un fabricante de reproductores de música afirma que la duración de promedio de la batería de sus dispositivos es de 30 horas, con una desviación estándar conocida de 5 horas, que se toma una muestra aleatoria de 50 reproductores de música. Para verificar esta afirmación, se calcula el intervalo de confianza del 95% para la duración de promedio de la batería de los reproductores de música. El intervalo de confianza. Para un nivel de confianza del 95 que nos pide, calculamos el intervalo de confianza, que sale por lo tanto que el intervalo de confianza del 95% para la duración de promedio de la batería de los reproductores de música es aproximadamente de 28.614 hasta 31.386 horas. B, intervalo de confianza para la media con varianza desconocida. Aquí también aplicamos un ejemplo, datos, sacamos los datos, el nivel de confianza, reemplazamos los datos de la siguiente fórmula con un nivel de confianza del 95% de las horas de promedio trabajadas por los ciudadanos de Lima, utilizando estas herramientas que se encuentran entre 25 a 26 horas. En la C, el intervalo de confianza para la diferencia de medias con varianza conocida. En este cuadro también, como podemos observar, la muestra, la media, la desviación estándar y el tamaño de la muestra. Todos esos datos aplicamos para calcular la desviación estándar muestral, el intervalo de confianza, y sale con una diferencia de medias con varianza conocida que es aproximadamente de 1.167 a 6.833. En la D tenemos el intervalo de confianza para la diferencia de medias con varianzas desconocidas iguales. Como podemos observar en el cuadro, está la muestra, la media, la desviación estándar, el tamaño de la muestra. Ahora calculamos la desviación estándar de la muestra, el intervalo de confianza que nos pide, que es del 95%, para la diferencia de medias de varianzas desconocidas, que es igual aproximadamente del 0.197 a 1.203. Doy pase a mi compañero. Muchas gracias.